La guerra que vivimos hoy, que como de costumbre, la guerra es destrucción, la guerra es la eliminación del prójimo. Nunca había tenido un espacio como el que nosotros pudimos tener a partir de la Segunda Guerra Mundial. Porque el suicidio de la razón con la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, porque nadie pensó que iba a haber otra guerra, y más aún luego que tenemos armas nucleares, de nuevo volvemos a ver algo que evidentemente nos remite a que ese Homo sapiens es un Homo bellicus. El ser humano, como muy bien lo refiere un pensador guatemalteco, el ganador del Premio Nobel de la Paz. Octavio Paz. No, de Guatemala. Ese es el... Asturias. Sí, Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias. Él dice, para referirlo, ¿por qué las guerras, geopolíticamente hablando? Dice que el ser humano es un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo. Entonces necesita comida. Y eso es lo primero. Y cuando uno piensa, por ejemplo, las grandes migraciones, porque de ahí viene el caso de Abraham cuando sale de Ur de Caldea, él va a una tierra donde mana leche y miel, y la gente no toma en consideración que esa promesa inmobiliaria que le hace Yahvé a Abraham tiene un conflicto todavía en el siglo XXI. Y cuando Josué llega después de la muerte de Moisés y dice, pero ¿y dónde está la tierra? Que cruza el río, el Jordán, 2 o 3 veces y se dirige a Dios por primera vez. ¿Y dónde está la tierra? Porque ahí lo que yo veo es a ¿cómo que se llama? El pueblecito que estaba lleno rodeado de... Ahí estaba Canaán, la zona de Canaán. Pero el pueblo anda a la porra. Que tenían las grandes murallas que le decían Jericó. Le dice Jericó, ahí está. Pero ¿y qué va? No. Ustedes van a ir ahí, lo van a rodear 7 veces, plañendo, van a ir con el arca y de todas esas cosas, y van a quemarlo y a destruirlo todo, y solo van a salvar el oro, el hierro y a la prostituta esta que los ayudó, que ayudó a los espías. Así mismo lo dice la Biblia, ¿eh? Pero de ahí vemos, por ejemplo, que se comienzan, digamos, las primeras civilizaciones, que es esa zona de la Mesopotamia, y por eso es la zona de mayor densidad histórica, y comenzamos a ver las principales guerras. Entonces de ahí vemos a unos asirios, por ejemplo, que es un imperio militar, pero que los egipcios, que estaban tranquilos porque su posición geográfica les permitía con el desierto que nadie fuese a molestarlo, pero llega un momento en que los hititas y los asirios, que tienen ya más de 100 años peleando, cuando ven que los asirios van a ir a por ellos, dicen, pero vamos a firmar un tratado, y firman el primer tratado de las relaciones internacionales, Hattusil III y Ramsés II, se llama el Tratado de Kadesh. Pero esto es nosotros ubicándonos ahí en esa zona. Pero si nos vamos al Asia, uno va a ver que desde que llegó Xi Huangdi en China y unificó a la China, no han dejado de suceder guerras. De hecho, vemos una transición de la dinastía Song a la dinastía Yuan, que es la dinastía que cambia el mundo porque poliniza el planeta, que son los mongoles. Y ahí los mongoles en su expansión, ¿cuánta gente murió en el siglo XIII con la expansión mongola de Gengis Khan o Temujin? Señores, en aquella época casi 50 millones de personas. Pero seguimos pasando, eso es para ubicar que no es solamente la zona del Medio Oriente, y entre los chinos, entre ellos, hubo una guerra que fue la guerra de los Taiping, que es una guerra que hace Hong Xiuquan en el año 1855 en adelante hasta el 60. Murieron 22 millones de chinos. La dinastía Qin. Esa es la dinastía Qin. Pero eso es para que veamos que esa Europa también que nosotros hablamos, la historia de Europa ha sido la historia de las guerras. Europa en el siglo XIX hubo una guerra que a nosotros se nos pasa muy de largo, pero está la guerra franco-prusiana. Es decir, todo el recorrido de la historia de la humanidad ha sido la historia de la guerra. Por eso es que, para culminar, hay
un elemento que se habla en la filosofía política. El mundo hobbesiano de Thomas Hobbes, del Leviatán, del hombre como un lobo para el hombre, o el mundo kantiano de la paz perpetua, que es el mundo que hablamos del idealismo en las relaciones internacionales. Desgraciadamente parece que los seres humanos seguimos siendo el lobo para el hombre. Entonces, la guerra es el motor de la historia. Los fascistas decían que la historia es que la guerra es la partera de la historia. La partera. Después usted busca unos cuantos historiadores y usted arregla todo. Entonces, para que la humanidad no se anquilose, la guerra es el remesón necesario y obligado. Es la que mueve las placas tectónicas, digamos así, de esos instintos nuestros. Por eso que en una sociedad, que esta es la primera guerra, digamos, de cibernética en el sentido de los distintos medios de comunicación, redes sociales, y donde en pleno siglo XXI dejamos de lado al Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que usted diga, pero soy capaz de morir por el derecho que usted tiene a expresarlo, y ahora todo el mundo se cierra canales de televisión, se cierra medios. Sí, pero eso es la guerra aparente, porque la real, si los tanques no se meten en las ciudades ucranianas, y si no destruyen los objetivos militares, y si no destruyen el ejército ucraniano, todo eso se queda como viaje cibernético, intercambio cibernético, pero la guerra sigue siendo tan elemental como al principio. Sí, pero cuando la tecnología era palo y piedra, así era. Pero en esos ahora medios, que son tanques y misiles, así es. Sí, pero en esos medios, algo que tenemos que ver, que es importante reflexionar, y es que esta sociedad postmoderna también nos ha deshumanizado con relación a las guerras. Ejemplo, hay una guerra que yo siempre menciono, que usted y el general y don Arsenio sí conocen, que es la guerra del Coltán. Murieron 5 millones de personas, claro, a finales de la década de los 90, en la zona de la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi, para un material imprescindible para los celulares y toda la tecnología, pero eran 5 millones de negros.